sit by myself talking to حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا مقدرش. Sí he notado con mucha atención lo que hemos recibido este último mes desde la primera vez que Taehyun partió hacia Francia y nos dio por última vez una actualización junto a Jungkook y sus amigos. Se darán cuenta de lo mucho que Taehyun y Jungkook nos han querido decir al ser extrañamente silenciados de la noche a la mañana. No es algo que solo yo piense, pues es un hecho de que algo estaba pasando internamente y se nos había advertido con anticipación para algo que realmente no esperábamos. Pues quiero que tengan en cuenta que este video es meramente teórico y no se busca ofender ni afirmar cosas que todavía nos han dicho con claridad. Solo estoy objetivizando los hechos para tenerlos como referencia y hacer un punto de partida para lo que sea que pueda llegar. Aclaro nuevamente que seré lo más conciso posible y trataré de explicar lo mejor que pueda para que ustedes capten solamente la información más importante, ya que a raíz de esto es posible que surjan más rumores y espero tengan presente lo que se plantee en este video para un futuro próximo. Ahora, quiero iniciar principalmente con el día 1 de junio, cuando Dispatch decidió publicar un artículo sobre la fascinación de Taehyun al probar por segunda vez el makguksu hecho por Jungkook, diciendo que Taehyun se había jactado de los envidiosos al probar nuevamente un platillo hecho por Jungkook antes de partir hacia el extranjero por su agenda laboral, lo que tomó lugar al ser una indirecta para las personas que siguieron aumentando el rumor que Dispatch nunca habló, pero sí dejó en claro su opinión, lo que me llevó a uno de los hechos que me había retraído de analizar, debido a que esperaba con ansias juntar más información que dejar en claro el punto de este video, ya que para el día 5 de junio, Jungkook realizó un live donde mencionó la lista de cosas que tenía que hacer esos días, hablando sobre el dermatólogo y el gimnasio, diciendo que tendría tiempo para su almuerzo tardío y calculando mentalmente los gastos con sus manos, para saber que tendría que iniciar su almuerzo desde la 1 de la tarde, para que le diera tiempo con todo lo demás, ya que sería el único momento libre que tendría en su día. Y puntualizo estos hechos principalmente porque algunas personas habían señalado que los gestos que Jungkook estaba haciendo se trataban de algo más profundo que contar las cosas que tenía que hacer durante su rutina diaria. Tengan en cuenta que es solo una teoría, queda en sus manos aceptarla desde ambas perspectivas y dejarme en los comentarios qué pudieron pensar exactamente de esto, ya que mientras Jungkook contaba todo lo que haría luego de comer, sus manos se movieron extrañamente haciendo los signos K y V, acompañándolo con un gesto silencioso que indicaba la palabra siempre en una oración. En el lenguaje de señas, el gesto que Jungkook hace acompañando los signos K y V hacen referencia a la misma palabra que indiqué. Esta podría significar para siempre o eternidad como sus variantes, pero representan exactamente la palabra que engloba la unidad y da ejemplos de que al mover el dedo que se mantiene en el aire, indica que estás representando dicha frase, uso como Jungkook lo puso en práctica mientras casualmente enumeraba su lista de actividades. En 2021, Taehyun hizo el mismo gesto con el dedo, mientras Jungkook imitaba el símbolo de te amo hacia él durante una presentación en Loud. Y para el 2 de octubre del mismo año, Taehyun volvió a hacer el mismo gesto mientras apuntaba a sí mismo y a Jungkook y ambos chocaban los puños como si cerraran dicha promesa, junto a uno de los saludos que ellos mismos han creado, lo que indicaría el hecho de que ellos mismos decidieron crear su propio símbolo que en más de una ocasión usaron para referirse a sí mismos con sus siglas, y dejándolo implícito hasta el momento que solo se referían a uno mismo. Podría mostrar que ellos siempre se mantuvieron presente, aún sin poder mencionarse frente a las cámaras, como ya había estado siendo habitual. No voy a adentrarme demasiado en este ámbito, porque me gustaría hacer un video dedicado a la formación de las siglas que ellos mismos crearon, así que déjenme saber en los comentarios si les gustaría un video dedicado a ello, y estaré haciéndolo lo más pronto posible. Ahora, en resumen de lo que Jungkook se estaba burlando en la continuación de ese mismo live, inició desde que comenzó a imitar un sketch del imitador de J-Dragon, donde dicho personaje dice: no muerdas un baguette con tus dientes frontales en París, todos los dientes frontales con grietas. Luego hace una pausa de su imitación para reírse y admitir ser un gran admirador de la parodia parisina de este imitador, antes de repetir la escena donde hace mención de romperse los dientes delanteros al morder un baguette en París y hablar sobre la grieta entre estas. Y si tomamos en cuenta que hubo cierta foto de un cosplayer en París que fingió ser Taehyun para generar más el morbo de las personas, comenzaron a decir que Jungkook en realidad había querido atacar salvajemente a este cosplayer mientras se burlaba de lo iluso que estaba haciendo al tener los dientes de la misma forma en la que supuestamente quiso dejar en claro con el sketch, ya que al repetirlo constantemente y pausarse cada vez que le causaba risa, pareció ser una grata señal de lo que quería mostrar. Pero puedes tomarlo con tu propio criterio y dejarme en los comentarios qué tan lógico pudo sonar, ya que para el día 12 de junio, cuando Dispatch recibió la exclusiva de Taehyun partiendo nuevamente hacia el extranjero, mientras decía indiscretamente que se había quedado despierto toda la noche por alguna razón, Jungkook horas antes había dicho que no pudo dormir durante toda la noche,
y que por eso había decidido iniciar un live desde su cama mientras intentaba conciliar el sueño alrededor de las 7 de la mañana en Corea. Así que muchas personas relacionaron la casualidad de este hecho implícito, debido a que en anteriores ocasiones Taekook ya había decidido pasar su tiempo juntos antes de las actividades programadas que podrían tener fuera de Corea, lo que trajo mucho la atención de los fans al haber escuchado de sus propias bocas que ninguno de los dos pudo dormir hasta que salió el sol, y Taehyun partió esa misma tarde, misma que usó para compartirnos a través de sus historias de Instagram un par de videos antiguos sobre sus días junto a Bangtan para celebrar su 10º aniversario juntos, en el cual pudimos escuchar claramente que nombraba a Jungkook, pero en el video solo se mostró a Jimin bailando graciosamente por alguna razón. Luego un video del día en el que Jungkook apoyó su barbilla en el hombro de Taehyun mientras estaban haciendo la coreografía de Ant Man, y finalmente un baile que Jungkook hizo mientras grababan un run, en el que, si lo comparamos con los bailes de Leslie Chung que Taehyun ha imitado con anterioridad, parece ser de la misma gama en esa actualidad. Pero lo que más me pareció una coincidencia hasta el día de hoy, definitivamente sería el hecho de haber visto cómo Taehyun y Jungkook partieron fuera de Corea en sus respectivos horarios, vistiendo prendas oscuras entre sí y regresando exactamente igual, esta vez de blanco, lo que lo convierte en un hecho bastante sorprendente. Y aunque no estoy hablando precisamente desde el día en el que Taehyun viajó a Niza por primera vez, quise enfocarme en estos últimos hechos debido a que todo comenzó a tener más relación desde un punto reflexivo, pues no es la primera vez que Taehyun y Jungkook nos tiran ese tipo de indirectas, pero sí es la primera vez que se muestran más maduros en cuanto a las contestaciones. Los demás momentos ya los había hablado en anteriores videos, así que quise englobar solo los que no había tenido la oportunidad de explicar desde mi punto de vista, y ya que en caso de que ni siquiera lo hayas notado, ha sido más frecuente la actualización de este par en un mismo día por alguna razón. Pero si quieres que recopile exactamente todos los videos y análisis que pudieron sacar desde que extrañamente Taehyun y Jungkook no se mencionan al otro desde los rumores, déjamelo saber en los comentarios y yo con gusto estaré trayendo cada teoría explicada al canal, ya que ellos jamás han hecho nada por casualidad, y no esperen a que se queden callados una vez más, algo tienen preparado y espero puedan seguir confiando en su palabra hasta el final. Electric love.